estimulación física vigorosa para que el paciente presente una mínima y breve respuesta, pero el paciente va a volver a caer en estupor, ¿sí? Y finalmente, si el daño es grave, el paciente en este caso va a deteriorar significativamente su estado de conciencia, va a haber una falta de respuesta completa, exceptuando únicamente algunos reflejos autonómicos. Va a haber una disminución máxima de la conciencia que condiciona una incapacidad de respuesta a estímulos externos y a necesidades internas. Consideramos entonces, pues, que el coma es el deterioro máximo del estado de conciencia, ¿sí? En este estado, el paciente va a estar completamente desconectado del medio. Perdón, un momentito, por favor, ¿sí? Ya. Entonces, el coma es la expresión máxima de la disminución del grado de conciencia, condiciona una incapacidad de respuesta a estímulos externos y necesidades internas y debe considerarse como una manifestación clínica que acompaña a diversas situaciones clínicas y no como una enfermedad en sí. Bien, recordarán ustedes que para mantener el estado de conciencia van a integrarse diferentes circuitos y sistemas encefálicos. La corteza cerebral y el SARA son las estructuras principales implicadas en el mantenimiento de la conciencia. Como recordaremos también, el SARA está formado por un conjunto difuso de neuronas que se encuentran distribuidas en el tronco encefálico y que tienen como función principal mantener el estado de alerta, regulando el estado de vigilia y las oscilaciones diurnas y nocturnas. Para ello, el SARA envía interrelaciones hacia la corteza cerebral por intermedio de los núcleos intratalámicos y sus conexiones con el hipotálamo. El SARA es pues también el responsable de los cambios fisiológicos en un estado de sueño profundo hasta el estado de vigilia. Se encuentra en el tallo cerebral, compartiendo espacio junto a los núcleos de los nervios craneanos y de las vías nerviosas ascendentes y descendentes. El daño en las neuronas pues, va a causar una alteración grave, variable a veces del estado de conciencia, y la funcionalidad del encéfalo depende de una presión de perfusión suficiente para satisfacer las demandas energéticas y oxigenatorias. Bien, las causas, los motivos por los cuales un paciente puede llegar a un estado de coma son variables, ¿no? La etiología va a ser variada, de causas infecciosas, traumáticas, tumorales, tóxico-metabólicas, falla de otros órganos o sistemas, diferente del encefálico, en fin, cualquier noxa, sea interna o externa, que vaya a causar una descompensación del paciente y que lo vaya a llevar pues, a un deterioro máximo del estado de conciencia. En el diagnóstico diferencial, vamos a considerar otras alteraciones, como la hipersomnia. La hipersomnia, definida así como la tendencia excesiva al sueño. Hay una facilidad excesiva para conciliar el sueño durante el día.
puede estar relacionado con muchas enfermedades o con la ingesta de ciertos fármacos o la exposición a agentes tóxicos. Hay que considerar también un diagnóstico diferencial con la narcolexia. En este estado de narcolexia hay una somnolencia extrema y ataques de sueño durante el día con pérdida del tono muscular inclusive, y puede estar asociado este estado a factores genéticos. Este, esta condición clínica es de ocurrencia crónica. En cuanto al mutismo aquinético, otro diagnóstico diferencial, este es un trastorno poco frecuente de la motivación en el cual el paciente se encuentra en estado de vigilia, pero no presenta actividad motora voluntaria ni de lenguaje. Este es básicamente un trastorno del comportamiento donde pues el paciente es incapaz de moverse y de emitir palabras. A la fascia completa también está considerada dentro de los diagnósticos diferenciales del coma, ¿no? Bueno, lógicamente asociado a otras manifestaciones clínicas. Y el estado vegetativo persistente, aquí una mención especial de esta condición clínica, el estado vegetativo persistente es pues, no sé, perdón. El estado vegetativo persistente es la ausencia de la conciencia de sí mismo y del entorno, y hay una incapacidad para interactuar con los demás. La respuesta a estímulos visuales, auditivos y dolorosos no posee carácter reproducible, propósito o conducta voluntaria. Hay una ausencia total de lenguaje expresivo o comprensivo. Se puede presentar un estudio en un estado de vigilia intermitente manifestado por la existencia de ritmo sueño-vigilia. Hay una preservación de la actividad hipotalámica y del tronco encefálico que permite la supervivencia con una adecuada asistencia médica. Puede haber en esta situación relajación de esfínteres y una variable preservación de reflejos craneales y espinales, valorado por el examen de pupilas, los reflejos oculocefálicos, corneal, reflejo oculovestibular, nauseoso y espinal. Bien, cuando valoramos el estado de coma, nosotros vamos a recurrir al uso de la escala coma de Glasgow, que es la más usada para la valoración de esta situación clínica. Esta escala, pues, fue creada ya por el año 1975 y está diseñada originalmente fue diseñado originalmente para el estudio del coma de origen traumático. En la escala coma de Glasgow van a ser medibles tres situaciones, tres ítems específicos. La apertura ocular, que se le va a dar una valoración máxima de 4, la respuesta verbal, que se le va a dar una valoración máxima de 5, la respuesta motora, que va a tener una valoración máxima de 6. Como vemos, pues la sumatoria de estos tres ítems va a dar un puntaje total de 15. Recordemos que a mayor valor, a mayor graduación, vamos a tener un mejor estado de conciencia del paciente. A menor valoración, el paciente va a tener un estado de conciencia más comprometido, ¿no? Llegando a considerarse un estado de coma con valores muy bajos en la escala de coma de Glasgow. Bien, entonces, la valoración total, el estado normal de una persona está en la valoración de 15 puntos. Vamos a considerar que el paciente presenta un estado de coma leve cuando la escala de coma de Glasgow va entre un valor de 13 a 14. Una gradación del estado moderado, el nivel de conciencia con valores moderados cuando la valoración va de 9 a 12. Y cuando
hay una escala coma de Glasgow menor de 8, ya va a haber una gravedad de lesión encefálica severa, ¿sí? Y lógicamente ya el paciente en estos valores va a entrar ya en un estado de coma, ¿sí? Entonces, la gravedad de la lesión encefálica se va a medir mediante la valoración de la escala coma de Glasgow. Una lesión encefálica leve entre 13 a 14, una lesión encefálica moderada entre 9 a 12 y una lesión encefálica severa cuando ya es menor de 8 y ya estaríamos hablando de un estado de coma. Bien, entonces, cuando nosotros valoramos al paciente, vamos a tener que realizar, pues, como en toda patología, una valoración, una anamnesis, la anamnesis correspondiente, va a averiguar, investigar sobre las enfermedades, los antecedentes patológicos, los antecedentes familiares, medicación habitual que el paciente consume, antecedentes personales, comorbilidades de acuerdo a la edad del paciente, comorbilidades que que el paciente presente. Vamos a realizar la valoración clínica, el examen físico mismo, ¿no? Donde un ítem especial, pues, es el estado o la valoración del estado neurológico, ¿no? Vamos a considerar, pues, el examen neurológico total en el paciente, ¿no? Pasando por su valoración de la función motora, la función sensitiva, la valoración de los reflejos de tronco, la valoración pupilar, el fondo de ojo, la presencia o no de signos meningios, en fin, una valoración clínica completa que nos permita, pues, determinar y orientarnos hacia la gravedad de la afección que el paciente presenta. Bien, eh, al hacer la valoración clínica, si nosotros encontramos ciertas manifestaciones clínicas, estas van a ser orientativas del nivel de la lesión que el paciente presenta. Recordemos que en la valoración neurológica, nuestro paciente, los hallazgos clínicos que en el paciente encontremos, nos van a orientar hacia dónde está ubicada la lesión, ¿no? Por ejemplo, si el paciente presenta una hemiparesia contralateral, presenta una paresia o una parálisis del sexto nervio craneano, diremos que la lesión es circundante al área protuberancial. Se encuentra en el área protuberancial o en zonas circundantes a esta. Si hay una lesión en el bulbo, el paciente podría presentar una hemiparesia contralateral, una paresia o una parálisis homolateral del noveno, décimo, onceavo y doceavo nervio craneano. Si el paciente presenta una lesión de cápsula interna, podríamos encontrar en él una hemiparesia contralateral. Y así sucesivamente vamos a encontrar una manifestación clínica que nos va a orientar hacia la zona de la lesión. La valoración pupilar es indispensable en estos pacientes en coma, pues es necesario ver si el paciente mantiene una adecuada respuesta pupilar, el tamaño de las pupilas, si las pupilas son simétricas, si son anisocóricas, si hay una adecuada respuesta a la luz y a la acomodación, si las pupilas se encuentran midriáticas o mióticas, unilateral o bilateralmente, ¿sí? Consideramos nosotros que hay una midriasis bilateral de una forma de presentación fisiológica, pero también el paciente puede presentar una midriasis bilateral cuando hay una intoxicación, por ejemplo, por atropina, por sustancias como anfetamina, cocaína, o también si el paciente presenta una lesión mesencefálica. Por el contrario, habrá una miosis cuando hay una exposición
a opiáceos, cuando hay una exposición a inhibidores de la colinesterasa. En pacientes migrañosos también se puede presentar esta condición, o como cuando hay una lesión protuberancial. Puede haber una midriasis unilateral por exposición a fármacos o por una lesión focal. Puede haber una miosis también por exposición a fármacos, una lesión focal o en el síndrome de Horner. No se ve absolutamente nada, ¿verdad? Hola. Que se me colgó la máquina. Denme un segundo, por favor. Ya, listo. Sí se aprecia, ¿verdad, doctores? Mil disculpas, por favor. Sí se aprecia, doctora. Ya, genial, genial, gracias. Bueno, entonces, estábamos en que cuando tenemos un paciente en estado de coma, pues es indispensable la valoración de las pupilas, ¿no? Del tamaño pupilar, de la reacción pupilar, porque puede estar asociada a diferentes etiologías o diferentes estructuras lesionadas, ¿sí? Bien, entonces también es indispensable la valoración del patrón respiratorio, ¿sí? La valoración del patrón respiratorio me va a permitir determinar, pues me va a orientar hacia dónde podría estar la lesión. Por ejemplo, una respiración apnéustica es causada por daños en la protuberancia. En este caso, el tipo de respiración se presenta de forma que una persona inhala profundamente, pero no exhala por completo. Es un patrón, digamos, es un patrón de respiración apnéustica, y la gráfica que vamos a tener en el monitor es la que aquí podemos evidenciar, ¿no? Después, por una lesión de núcleos basales, podríamos tener una respiración de Cheyne-Stokes. Por una respiración mesencefálica podríamos tener una respiración de Kussmaul, una inspiración rápida y profunda. En fin, el patrón respiratorio pues me va a llevar a orientarme, como les vuelvo a repetir, hacia el lugar donde está ubicada la lesión. Bien, aquí un resumen, ¿no?, de hallazgos clínicos y localización de la lesión. Si la lesión está a nivel de corteza encefálica, el paciente puede estar letárgico, podría estar agitado, podría estar presentando una respiración de Cheyne-Stokes y podría presentar reflejo óculo-vestibular positivo y óculo cefálico positivo. Recordemos ahí las especificaciones respecto a reflejo oculocefálico, la característica llamada ojos de muñeca. Recordarán ustedes que se examinan moviendo la cabeza del paciente inconsciente de lado a lado, luego verticalmente de forma lenta y rápida. ¿Cuál es la respuesta, digamos, normal que deberíamos encontrar? La respuesta normal es que los ojos se mueven en dirección opuesta al movimiento de la cabeza, como mirando, por ejemplo, hacia la derecha cuando nosotros movemos la cabeza hacia el lado izquierdo. Digamos que la respuesta del movimiento ocular es contrario al movimiento que nosotros imprimimos al paciente. La ausencia de este reflejo indica pues una lesión grave a nivel del tronco encefálico que afecta protuberancia, afecta el nivel protuberancial y el nivel mesencefálico, y puede indicar una lesión, nos permite una valoración
de los nervios craneanos 3 y 4. En cuanto al reflejo oculovestibular, está referido a los movimientos oculares provocados por la estimulación vestibular. En este caso, al paciente se le imprimen ciertos estímulos como se le va a administrar a nivel del oído, estímulos con agua fría o agua tibia, para poder nosotros con este estímulo determinar la respuesta. Y lo normal que deberíamos obtener, lo normal que deberíamos esperar, es que los ojos excursionen en sentido opuesto al estímulo recibido por el paciente, ¿sí? Y bueno, en este caso de una lesión a nivel de la corteza, pues las pupilas, la respuesta pupilar será normal, el diámetro pupilar será normal y habrá una adecuada respuesta tanto al estímulo luminoso como a la acomodación. En una lesión mesencefálica, ya el paciente puede encontrarse en estado de coma, igual en una lesión protuberancial o en una lesión vulvar. Y puede el paciente presentar, por ejemplo, en una lesión mesencefálica, reflejos de descerebración y una lesión diencefálica, la postura de decorticación. Y así sucesivamente en este cuadro ustedes pueden hallar las manifestaciones clínicas que el paciente va a presentar de acuerdo a la zona de la lesión. Bien. Sí. Los exámenes de ayuda diagnóstica necesarios. Lógicamente, además de la analítica sérica indispensable, es necesario recurrir al uso de las neuroimágenes, ¿no? Las neuroimágenes indispensables, ¿no? Para poder determinar si el paciente presenta una lesión hemorrágica, si presenta una lesión tumoral, una punción lumbar para determinar si el estado de coma que nuestro paciente presente podría corresponder a estar asociado a un proceso infeccioso. En la analítica sérica, por ejemplo, podríamos determinar, por ejemplo, la presencia de ciertas sustancias tóxicas que podrían llevar al paciente abruptamente o progresivamente a un estado de coma, ¿no? Por ejemplo, ciertas situaciones de exposición brusca, por ejemplo, a la exposición a inhalación de gas, a monóxido de carbono, pueden llevar bruscamente a que un paciente entre rápidamente en un deterioro del estado de conciencia. Y bueno, complementariamente un electroencefalograma que nos permita determinar pues las ondas cerebrales que podrían estar asociadas de pronto cuando ya el paciente entra en un estado de coma severo y para poder determinar si el paciente en algunos casos entre en un estado de muerte cerebral, donde vamos a encontrar un electroencefalograma isoeléctrico plano. Bien, entonces hay que estabilizar a nuestro paciente, hay que brindarle las medidas específicas, evitar o disminuir la lesión encefálica secundaria a la anoxa inicial, ¿no? Básicamente en esto consiste el tratamiento que vamos a brindar a nuestro paciente y va a estar dado también de acuerdo a la etiología que lo llevó a deteriorar su estado de conciencia, ¿no? Aparte de las medidas básicas, el soporte necesario, indispensable que le podamos dar a nuestro paciente, eh, de contribuir hacia disminuir la severidad de la lesión o tratar de mantenerlo en lo posible de recuperarlo, es el hecho también de tratar pues la noxa inicial, la noxa original, la etiología que está causándole esta descompensación. Muchas gracias. Bien, vamos a exponer seguidamente en lo que corresponde a la parte neurofisiológica. Vamos a hablar de electroencefalograma y electromiografía. Básicamente lo que considero que es muy necesario para la formación en el nivel de pregrado, en el nivel de ustedes, es el tener conocimientos indispensables en cuanto al electroencefalograma. A ver. Bien, el electroencefalograma le vamos a realizar a pacientes, es indispensable realizarle a pacientes
en los cuales nosotros vamos a sospechar que este paciente esté presentando pues crisis convulsivas o que tengamos un paciente con diagnóstico de epilepsia. En estas condiciones es indispensable realizar un electroencefalograma, pero también es indispensable, como mencionaba antes, cuando queremos determinar un deterioro del estado de conciencia severo, cuando el paciente entre en el estado de muerte cerebral. Dentro de los criterios diagnósticos está la realización indispensable de un electroencefalograma. ¿Contribuye en el diagnóstico de otras patologías? Sí, pero no es siempre indispensable. Pero en los estados de epilepsia, crisis convulsivas o muerte cerebral, va a ser necesario realizar el electroencefalograma. ¿Y cómo obtenemos un electroencefalograma? El electroencefalograma lo vamos a obtener con la colocación de electrodos en la superficie del cuero cabelludo. Mediante la colocación de estos elementos, pues vamos a obtener un registro gráfico de la actividad eléctrica cerebral. Vamos a obtener específicamente los grafoelementos. La invención del electroencefalograma está relacionada a Hans Berger. Él realizó en 1929 el primer electroencefalograma. Se dice que inventó el electroencefalograma a realizar el primer estudio en su propio hijo y para tratar de determinar ciertas relaciones clínicas que, digamos, en el pequeño había observado. Cuando estudiamos un electroencefalograma, nosotros vamos a determinar, vamos a asociar en cada onda cerebral la frecuencia y la amplitud de cada onda cerebral. ¿Sí? De acuerdo a ello, nosotros vamos a catalogar, a categorizar si una onda es una onda alfa, una onda beta, una onda teta, una onda delta, en fin. Pero recuerden ustedes que las características van a estar dadas por la frecuencia y la amplitud de la onda. ¿Sí? La frecuencia es el número de veces que una onda se repite en un segundo y se mide en hertz. Y la amplitud está determinada por la medición y comparación de la distancia entre la línea base y el pico de la onda y se mide en microvoltios. ¿Sí? Estas dos condiciones, la frecuencia y la amplitud, son indispensables para catalogar una onda y para la lectura del electroencefalograma. Bien, aquí tenemos las 4 ondas más características que nosotros vamos a encontrar en un electroencefalograma. Ahí tenemos la onda beta, que es la que presenta ondas, digamos así, en mayor número en un segundo, 18 a 25 Hz. ¿Sí? A ver, no sé si ven el cursor, pero se mide en un segundo y supongamos, a ver, me avisan, por favor, avísenme. Sí ven el cursor, ¿verdad? Sí, doctora, se ve. Ya, a ver, ahí les voy a explicar. Espero que me entiendan. Aquí que nosotros consideramos un segundo. Ya luego hay unos gráficos reales que he agregado a la exposición para poderles explicar, pero aquí les voy orientando, ¿sí? Ya, entonces lo que yo les decía, aquí de mayor frecuencia a menor frecuencia he tratado de hacerlo muy gráfica la expresión de las ondas. El número de ondas, más número de ondas en el ritmo beta. Tenemos más ondas. En este segundo, de aquí a acá hay un segundo. Aquí ven ustedes, un segundo. Entonces aquí hay mayor número de ondas, entre 18 a 25 ciclos por segundo. Aquí hay entre 18 a 25 onditas en un segundo. Esto de aquí a acá es un segundo, de aquí a acá es otro segundo. ¿Sí? Acá, de aquí a acá un segundo. De 8 a 13 Hz, de 8 a 13 onditas en un segundo, ¿sí? En las ondas alfa. En las ondas teta ya son más lentas, de 4 a 7 onditas, digamos, en un segundo, y menos de 3 Hz, ¿sí? Hasta 3 Hz
onditas, y pueden ver aquí hay una onda, aquí hay dos ondas y aquí hay tres onditas, en un segundo ya en las ondas delta. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver con más detalle, luego. Sí. Bien, entonces, para la colocación de los electrodos, nosotros vamos a recurrir al Sistema Internacional 1020. Este pues es un método reconocido internacionalmente y nos sirve pues para ubicar el lugar de colocación de los electrodos en el cuero cabelludo del paciente para el registro de las ondas cerebrales. Los números, ustedes ven, números 10 y 20, ¿sí? Los números 10 y 20 hacen referencia a la distancia en la que deben estar colocados los electrodos entre sí en las diferentes áreas del cráneo, ¿sí? Como pueden ver ustedes, ver acá, ¿no? Temporal, parietal, frontal, occipital y también un nivel central, ¿sí? Entonces, esto, como les menciono, hace referencia a las distancias establecidas entre determinados puntos, ¿ok? Y también nos van a determinar si el lado es derecho o izquierdo. Y bueno, como les vuelvo a mencionar, la parte central de donde están colocados los electrodos. Cada uno de los electrodos tiene una letra, pues, ¿no? Sí, tiene una letra para identificar el óvulo y un número para identificar la ubicación del hemisferio. Acá, ahí tenemos un electroencefalograma, ¿sí? Ahí a grosso modo, ¿no? Las ondas que en el trazado se puedan registrar, pero luego ya les voy a demostrar ondas más específicas, ondas específicas en el trazado. Ya. Bueno, la secuencia del examen. ¿Cómo realizamos el examen? El examen lo vamos a realizar. La primera fase del examen se realiza con el paciente despierto y la segunda fase se realiza con el paciente dormido. ¿Ok? Bien. Es necesario que para la toma del examen se indique al paciente la deprivación de sueño. ¿Qué significa ello? Que el paciente duerma normalmente. El paciente pues duerme, los pacientes duermen entre 8 a 10 horas si son pacientes pequeñitos, ¿no? Pero en promedio las personas pues dormimos 8 horas, ¿no? Entonces, en este día que se va a realizar el electroencefalograma, la madrugada previa a este día, el paciente debe haber realizado una privación de sueño. ¿Qué significa? Significa que debe haber dormido solamente la mitad de las horas habituales, ¿sí? Supongamos que duerme normalmente 8 horas, y en esta deprivación de sueño debería dormir solamente 4 horas, y si es mucho menos horas que duerma, mucho mejor. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes también que el hecho de trasnochar para un paciente en el cual estamos sospechando que tiene crisis convulsivas o un paciente que sí tiene diagnóstico de epilepsia, el hecho de trasnochar va a comportarse como un estímulo para que presente crisis convulsivas, ¿no? Y por otro lado, porque el examen tiene que realizarse sí o sí, primera fase del examen con el paciente despierto, pero de todas maneras, la última fase del examen tiene que ser con el paciente dormido, ¿ok? Bien, entonces, primera fase, paciente despierto, última fase, paciente dormido, ¿sí? Pero tienen que realizarse también maniobras de activación. ¿Cuáles son las maniobras de activación que realizamos al paciente para que poderle propiciar si es que el paciente sí tiene crisis convulsivas, el paciente sí tiene epilepsia? Nosotros, a realizar las maniobras de activación, vamos a activar, como bien dice el nombre, maniobras de activación, vamos a activar, vamos a propiciar que se presenten crisis convulsivas. ¿Y cuáles son estas? Las más, digamos, las más precisas, las más utilizadas y las que dan mejor respuesta son la hiperventilación y la fotoestimulación. ¿Cómo realizamos la hiperventilación? Para la hiperventilación se le pide al paciente que respire profundamente 20 veces por minuto durante 3 minutos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, le vamos a pedir al paciente que realice inspiraciones profundas 20 veces, ¿sí? Por minuto, en un minuto, y durante 3 minutos consecutivos. Y para la fotoestimulación, con un estímulo luminoso intenso que ya tiene nuestro equipo de electroencefalograma, con este estímulo luminoso intenso
que se encuentra ubicado a 40 centímetros del paciente, el paciente lógicamente se encuentra con los ojos cerrados para evitarle un daño directo a la estructura ocular, ¿sí? Entonces, con el paciente con los ojos cerrados, vamos a emitir estímulos luminosos intensos, destellos luminosos de hasta de 20 por segundo, ¿ok? Estas son las maniobras de activación más precisas si queremos en ese momento propiciar crisis convulsivas en nuestro paciente que ya tiene el diagnóstico, que ya tiene la presunción diagnóstica de crisis, que está presentando crisis convulsivas o que es un pacientito con diagnóstico de epilepsia. ¿Ok? Aunado a ello, el hecho de que ya haya hecho la deprivación de sueño, que también es otro estímulo para que puedan presentarse las crisis, pues podría ser un adecuado registro de elementos epileptiformes si es que el paciente los tuviera. Bien. Bien, entonces yo les voy a hablar en esta oportunidad de las ondas cerebrales, del registro de ondas cerebrales en el electroencefalograma de un paciente normal. ¿Ok? Voy a mostrarle los gráficos de pacientes, gráficos reales que se encuentran en pacientes, digamos, en condiciones normales. No les voy a mostrar un electroencefalograma patológico porque eso ya corresponde a otro tema, ¿no? Al tema de epilepsia. Bien, entonces, el ritmo alfa. El ritmo alfa tiene una frecuencia, como ya les mencionaba antes, de 8 a 13 Hz, ¿sí? Es monomorfo, es característico, forma fusiforme o sinusoidal y su amplitud va de 20 a 60 microvoltios. Y en los niños podemos encontrar ondas hasta de 200 microvoltios, entre 100 a 200 microvoltios. Lógicamente, como vemos, pues la relación es que la amplitud de la onda alfa va a disminuir con la edad, ¿sí? Y en el hemisferio dominante la amplitud es menor hasta en el 50% de los casos, ¿ok? Entonces, si nosotros encontramos, digamos así, que no hay simetría entre la amplitud de la onda alfa comparándole el hemisferio derecho o izquierdo, recuerden ustedes que en el paciente, en el hemisferio dominante, la amplitud va a ser menor muchas veces. Esta onda es característico del lóbulo occipital. La podemos encontrar también en el lóbulo temporal y parietal posterior. ¿Ok? Recuerden ustedes entonces la onda alfa, característica del lóbulo occipital. ¿Sí? Bien, onda alfa entonces, onda alfa posterior. Recuerden, ¿sí? Y bueno, la onda alfa lo vamos a obtener adecuadamente, su estructura tal cual que estamos mencionando, cuando el paciente se encuentre relajado, en reposo y con los ojos cerrados. Y esta onda se va a atenuar en condiciones cuando el paciente se encuentra con los ojos abiertos o cuando el paciente entra en somnolencia o cuando el paciente está muy concentrado. ¿Ok? Bien, entonces esto es indispensable que ustedes sí lo sepan. ¿Sí? Ritmo alfa, onda posterior, distribución occipital. También lo podemos encontrar en áreas temporales y parietales. La frecuencia de esta onda es de 8 a 13 Hz, ¿sí? Y su amplitud va entre 20 a 60 microvoltios y en los pequeñitos la amplitud es mayor, ¿sí? Y bueno, pues que se tiene que tomar en la condición para que nosotros obtengamos una buena onda alfa es que el paciente se encuentre relajado, tranquilo, sosegado, con los ojos cerrados y que pues si por ahí el paciente abre los ojos, esta ondita se va a atenuar. O que si el paciente entra en somnolencia o está muy concentrado, también va a haber una atenuación de la onda alfa. Bien, aquí la tenemos. Ahí les presento a la onda alfa. Este es un electro real de mi servicio.
¿sí? Ahí tenemos un electroencefalograma muy bonito, una onda alfa muy bonita, muy constituida para que ustedes no se olviden, ¿sí? Un pacientito de 30 años, ¿sí? Ahí tenemos, como ven ustedes, las onditas bien formadas, ¿no? Fusiformes, sinusoidales, ¿no? Y si nosotros contamos, aquí nuevamente vamos a contar. A ver, aquí tenemos esto, recuerden ustedes, aquí entre esto y esto es un segundo, ¿sí? De aquí a acá otro segundo, aquí hay otro segundo, de aquí a acá. Cada línea es un segundo, mejor dicho, ¿ya? A ver, vamos a contar aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya decíamos que la onda alfa tiene una frecuencia de 8 a 13 Hz. Aquí está la onda alfa. ¿Ya? Para que no se olviden. Bien bonita está ahí. Muy bonita. ¿Ya? Esa tiene 11 Hz, ¿no? Contamos acá, por ejemplo, aquí, a ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, yendo para 12. Igual, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se olviden. Ahí está. Y si ustedes lo pueden ver acá, ¿qué dice aquí? Occipital o occipital. Acá también occipital o. Ahí tenemos. Onda alfa, ¿no? Que te puede tener una localización temporal también, sí. Aquí también lo tienen en el temporal. Miren aquí. Temporoccipital, onda alfa. ¿Sí? Temporal alfa. ¿Ok? ¿Listo? Para que no se les olvide. Recuerden, grábenselo en su cerebrito. Esa es onda alfa, característica, muy bonita. ¿Ya? Listo. Seguimos. Listo, ahí la tenemos de nuevo. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Onda alfa, si ustedes cuentan, aquí esta ondita no está tan formadita como en este pacientito la ondita no está tan formadita como la imagen anterior, pero igual sigue siendo una onda alfa. Ahí tienen ustedes localización occipital, onda alfa, ¿no? No se olviden. Y aquí, acá, es un segundo. Ahí está la onda alfa. Y como ven ustedes, el paciente que ya acá dice, ¿qué dice aquí? Ojos abiertos, ¿sí? Entonces, con ojos abiertos, la onda alfa se atenúa. Ustedes ahí lo pueden corroborar, ¿sí? Donde estaba muy bonita, muy formadita, bueno, adecuadamente formada, acá se atenúa. ¿Por qué? Porque el paciente aquí, el técnico consignó ojos abiertos. El paciente abrió los ojos y la onda se va a atenuar. ¿Ok? Listo. Seguimos. Discúlpenme, ¿me están escuchando? ¿Se han dormido? ¿Están despiertos? Sí se lo escucha, doctora. Ya, seguimos entonces. Listo. Ahora nos vamos al ritmo beta. Ritmo beta. ¿Ok? Bien, el ritmo beta es mayor a 13 Hz, entre 18 a 25 ciclos por segundo. Es rítmico y simétrico, ¿sí? Tiene una amplitud, su amplitud es mucho menor, menos de 20 microvoltios. Y la distribución del ritmo beta es fronto-central. Acuérdense, beta frontal, ¿sí? Adelante, adelante, ¿sí? Mientras el alfa era atrás, era posterior, el beta es anterior, frontal. Y lo vamos a captar cuando el paciente se encuentra despierto. Se incrementa durante las etapas 1 y 2 del sueño y también hay un incremento del registro de estas ondas cuando el paciente consume ciertos fármacos, ciertas sustancias como benzodiazepinas, barbitúricos, antidepresivos tricíclicos, en fin, sustancias mayormente estimulantes. ¿Ok? Bueno, entonces, recuerden ustedes, ahí, ahí está. ¿Sí? A diferencia de la alfa, que era fusiforme, acá no, ¿no? Acá vamos a tener ondas, si aquí tenemos un segundo, ¿sí? En un segundo vamos a tener mucho más ondas, ¿no? Entre 18 a 25 ondas. 18 a 25 onditas en un segundo, ¿ok? Y la distribución es mayormente anterior, mayormente frontal. Se presenta mayormente con el paciente despierto. Y bueno, pues, ¿no? Ahí ustedes lo pueden ver. Si contamos, por ejemplo, aquí, a ver, ¿cuántas ondas tenemos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 onditas. ¿Sí?
Ahí está. Son mucho más rápidas en un segundo. Mayor número de ondas en un segundo, a diferencia de las ondas alfa, ¿no? Y son de distribución, les vuelvo a repetir, de distribución anterior. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Muy bien. Y ahora vamos a mencionar las ondas más lentas. ¿Sí? Ahí tenemos las ondas teta y las ondas delta. ¿Ya? Las ondas teta va de 4 a 7 Hz, frecuentemente en jóvenes, las vamos a encontrar frecuentemente en personas jóvenes, de localización anterior, frontocentral. En adultos mayores encontramos teta temporal, mayormente en el lado izquierdo, y vamos a encontrar estas ondas teta también cuando el paciente hiperventila. Se puede encontrar ondas teta en la hipersincronía hignagógica. Son ondas lentas, en ese caso son ondas lentas, generalizadas, sincrónicas y simétricas de alto voltaje y que pueden durar hasta 8 segundos y que se presentan en los estados de somnolencia 1 y 2 del sueño, fases 1 y 2 del sueño, y se pueden presentar en niños con problemas de aprendizaje, pacientes con manifestaciones psiquiátricas y en un porcentaje significativo en niños sin ningún tipo de alteración, niños normales. ¿Ok? Bueno, lo característico de estas ondas teta, lo más característico es que son ondas lentas, de 4 a 7 Hz, ¿sí? A ver, vamos a pasar acá. Ahí están, ¿sí? Ahí tenemos, ondas lentas. A ver, decíamos de 4 a 7 Hz. Ahí tenemos, ¿no? Contamos ahí. A ver, me van a ayudar a contar. A ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 onditas. En un segundo, 6 onditas. Ya decíamos que eran menor de 8 Hz, ¿no? Igual, donde contemos, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 onditas. En este segundo, de aquí a acá, en este segundo, 6 onditas, ¿sí? Entonces son ondas lentas, ¿ok? A ver. Ya. Ahí está la hipersincronía hignagógica de la cual les hablaba, ¿no? Que se presenta, aquí la tenemos. Esto es la hipersincronía. Este ya característico en el hallazgo en personas jóvenes, sobre todo en personas que tienen problemas de aprendizaje, problemas de conducta, ¿no? Y bueno, igual se pueden encontrar en algún porcentaje de personas, de niños sin ningún tipo de alteración, niños con estructura neurológica normal. Bien, y las ondas delta, el ritmo delta. El ritmo delta. ¿Qué tenemos para el ritmo delta? El ritmo delta son ondas que tienen menos de 3 Hz, ¿sí? Menos de 3 Hz, menos de 3 ciclos por segundo. Y la amplitud de estas ondas es alta, mayor de 75 microvoltios, más frecuente en niños y adultos en etapa de sueño 3, ¿ok? Aquí tenemos, ya lo ven ustedes, son ondas muy grandes. En un segundo, ¿no? Una onda, dos onditas aquí, ¿no? Son ondas de mucha amplitud. La amplitud, ¿cómo la medimos la amplitud? Trazamos una línea horizontal, así, una línea horizontal, y vamos a medir la amplitud, ¿sí? Recuerden, hablamos que medimos en una onda su frecuencia, o sea, el número de ondas en un segundo, y su amplitud, la altura, ¿no? En este caso, las ondas delta son ondas de gran amplitud, pero de poca frecuencia. Gran amplitud, pero poca frecuencia. ¿Ok? Y mayormente la encontramos en niños y en los adultos también en las etapas, en adultos en sueño, ¿no? Bien, muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces. Y bueno, hablando de electromiografía, de los estudios electrofisiológicos. Los estudios electrofisiológicos están relacionados con la electromiografía y los estudios de conducción nerviosa. En los estudios de conducción nerviosa vamos a considerar la velocidad de conducción motora y la velocidad de conducción sensitiva, ¿sí? La electromiografía y los estudios de conducción nerviosa nos van a permitir el diagnóstico de alteraciones de nervio y músculo,
¿sí? Estos van a medir la actividad eléctrica con la inserción de aguja y con los estímulos de electrodo. Cuando las estructuras nerviosas reaccionan, emiten señales que pueden medirse con determinadas características detectables en cada individuo y que normalmente deben encontrarse dentro de parámetros establecidos, parámetros normales. Pero ciertas patologías, ¿sí? Valga la redundancia, de nervio o de músculo, nos van a dar un registro de patrones que salen pues de los parámetros normales, ¿no? Patrones miopáticos, patrones neuropáticos, patrones de alteraciones de raíz nerviosa, nos van a llevar a encontrar fibrilaciones, fasciculaciones, ondas positivas, ¿sí? Gráficos anormales de las ondas, de las unidades motoras asociados a ciertas patologías, ¿sí? La electromiografía examina los valores electrofisiológicos de los músculos cuando se encuentran en reposo y cuando están en actividad. Mientras que la velocidad de conducción nerviosa, llámese velocidad de conducción motorosensitiva, van a medir la rapidez y la eficacia con que las señales eléctricas se transmiten hacia la célula nerviosa. Bien, ya hablábamos de esto, ¿no? Que nos van a permitir conocer alteraciones tanto de nervio como de músculo o ambas alteraciones en un determinado paciente, ¿no? Sí, ahí tenemos, ¿no? Nos va a permitir ver si hay una alteración de una lesión, alteración del cuerpo neuronal, de las células del asta motora, del asta anterior de la médula. Nos va a llevar a valorar también si hay una alteración de la raíz nerviosa, del plexo, de los plexos, por ejemplo, el plexo braquial, de nervios periféricos, por ejemplo, en el caso de las neuropatías, una alteración de la placa neural, por ejemplo, es el caso de miastenia gravis, o una alteración específicamente del músculo, ¿no? Los patrones miopáticos. ¿Sí? Bien, aquí, bueno, ciertos trastornos que afectan, por ejemplo, la enfermedad de motoneurona, donde va a haber una alteración específica de las neuronas motoras, ¿sí? En el caso de la poliomielitis también. Bueno, las radiculopatías por lesión de raíz nerviosa que se va a originar a nivel de la eminencia de la raíz, ¿sí? A nivel de la salida del nervio en los agujeros de conjunción, mayormente asociado a patologías de los discos intervertebrales, sea asociado a hernias del núcleo pulposo, a ciertos procesos infecciosos, como la disitis, espondilodisitis, a la presencia de lesiones tumorales, a la presencia de lesiones vertebrales, en fin, ¿no? Cualquier lesión, alteración a nivel de la raíz nerviosa, ¿no? Condicionada por lesiones del disco, de la vértebra, o ciertos procesos que vayan a producir obstrucción de la eminencia de la salida de la raíz nerviosa. Enfermedades que afectan la conexión entre el nervio y el músculo, ¿no? Ya hablábamos de la enfermedad más característica, en este caso la miastenia gravis. Trastornos musculares, las distrofias musculares, la poliomiositis y bueno, trastornos de nervios periféricos, los característicos cuadros de neuropatía, ¿no? De neuropatía que puede ser de diferente etiología, como recordarán, ¿no? Tóxico-metabólica, problemas traumáticos, problemas comprensivos, en fin, una variedad de causas que puede llevar a procesos neuropáticos, ¿no? Bien, entonces, en el electrodiagnóstico vamos a recurrir al uso de la aguja, de la electromiografía de aguja, ¿sí? Con la colocación de los electrodos también, de los electrodos, de los estímulos nerviosos, de estímulos de corriente eléctrica, para lograr pues la gráfica del potencial de unidad motora en nuestro monitor, ¿no? Entonces, colocación de electrodos e inserción de aguja. Ambos, la sumatoria de ambos, me va a dar como resultado, ¿sí? Los gráficos de la electromiografía, ¿sí?
¿Cómo se realiza? A ver, se comienza pues con la introducción del electrodo de aguja en el músculo del paciente. Se va a producir el registro de la actividad muscular mientras el músculo está en reposo. Al paciente le vamos a pedir que contraiga el músculo en forma lenta y constante. El electrodo de aguja se moviliza para registrar la actividad en diferentes músculos a estudiar. La actividad eléctrica se monitoriza en la pantalla en el monitor, donde vamos a evidenciar los hallazgos respectivos en cada paciente, así como los sonidos audibles que cada unidad motora va a originar, ¿no? ¿Sí? Con los electrodos de superficie adheridos a uno o más nervios, más estructuras nerviosas, los electrodos estimulantes van a administrar suavemente un pulso eléctrico, ¿sí? Recordaban que les decía que se administra, se impone al paciente un impulso eléctrico. Estos electrodos registran las respuestas del nervio a la estimulación eléctrica que se transmite hacia acá, ¿sí? Se registra y valora el tiempo que el músculo tarda en responder a determinado estímulo eléctrico, lo que se conoce como velocidad de conducción nerviosa, ¿sí? Entonces, ya hablamos de la electromiografía, que es la inserción de aguja, y ya acá tenemos la velocidad de conducción nerviosa que se obtiene, ¿sí? Cuando vamos a propiciar un estímulo eléctrico directo en el paciente y vamos a valorar el tiempo que el músculo tarda en responder a este estímulo eléctrico. ¿Ok? Bien. Las propiedades básicas, las propiedades bioeléctricas del tejido muscular estriado. Los músculos, recordemos que son los efectores de la motilidad voluntaria. Las fibras musculares estriadas, células alargadas con bandas claras y oscuras alternantes, diversa la disposición longitudinal y paralela de las proteínas básicas de mielina, las proteínas contráctiles en su interior. La contracción se verifica por el desplazamiento de estas proteínas entre sí. Y el sistema nervioso central codifica el grado de contracción de las fibras musculares según las frecuencias del impulso nervioso de las motoneuronas alfa, cuyos cuerpos se sitúan en las astas anteriores de la médula espinal. ¿Sí? Recuerden, no se olviden, astas anteriores motoras, astas posteriores sensitivas. Muy bien. Los impulsos nerviosos son potenciales de acción de las motoneuronas que se transmiten a las células musculares a lo largo de sus axones, las ramificaciones terminales de estos y las uniones neuromusculares. Acá, el conjunto que forma una unidad motora alfa, ¿sí? Y la fibra muscular inervada por ella se conoce como unidad motora. Constituye la unidad anatómica y funcional del músculo. ¿Ok? Entonces, esta unidad motora es la que va a ser estudiada en estos casos, ¿no? Hay un estudio de la unidad funcional y la unidad anatómica del músculo, lo que nos va a permitir, pues, lograr, ¿sí?, el registro de la electromiografía y de la velocidad de conducción nerviosa. La suma de los potenciales de acción de cada fibra muscular captados por el electrodo concéntrico da lugar al potencial de unidad motora, y los principales parámetros que se miden son la forma de la onda, ¿sí? La forma de la onda, ¿ok? La amplitud de la onda, no es lo mismo una amplitud de una onda miopática que una onda que genera una fibrilación, ¿no? La duración de la onda, la duración, ¿sí? Igualmente se mide en un segundo. En qué fase de onda se encuentran, positiva, negativa, el giro que realiza la onda y, bueno, tomando como referencia siempre una línea de base para ver si hay ondas positivas o ondas negativas y la amplitud de determinada onda en el registro electromiográfico. Muy bien. Mencionar pues que en la electromiografía normal con la actividad de inserción, la exploración electromiográfica se inicia con la introducción de un electrodo de aguja en el músculo relajado, que cuando penetra las fibras las estimula mecánicamente produciendo una descarga de potenciales que es de muy corta duración, menor de 300 milisegundos. Después de esta actividad de inserción, ha cesado y si el músculo está relajado, habrá un silencio eléctrico. Y la línea isoeléctrica en el osciloscopio se
vuelve plana. ¿Ok? Esto es realmente yo considero que solamente deben tomarlo como referencia respecto a la electromiografía, donde sí hay que ser más incisivos en que ustedes sí manejen estos conocimientos es en cuanto a los gráficos, a los grafoelementos de un electroencefalograma. ¿Ok, doctores? Muy bien, ahí tenemos ondas, diferentes ondas que se puedan obtener de acuerdo a las patologías o a la normalidad en un paciente, ¿no? Una onda normal, aquí la podemos observar de una amplitud media, ¿no? Pequeña, bien organizada, mientras que un patrón neuropático, por ejemplo, vamos a hallar, aquí tenemos un patrón neuropático, ¿sí? Es una onda que obtiene una máxima amplitud, pero que va decreciendo progresivamente, como ustedes aquí lo pueden observar, ¿no? Acá está, un patrón neuropático. Mientras que en un patrón miopático, la onda es muy pequeñita, la amplitud de la onda es muy baja, ¿sí? Este es un característico patrón miopático. Tenemos acá ondas asociadas a fibrilaciones, fasciculaciones, que se presentan en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, ondas de gran tamaño, puntiagudas, ¿sí? Esto es lo característico que se encuentra en un paciente con alteración o enfermedad de motoneuronas, la principal la enfermedad asociada a ello, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Fibrilaciones, fasciculaciones, ondas positivas, ¿sí? Característico del ELA, ¿ok? Bueno, acá una actividad de inserción normal, ¿sí? Acá también un patrón miotónico, ¿ok? Pero este es un patrón normal, aquí, igual que este, ¿sí? Y acá, no, recuerden, miopático, onda pequeñita, neuropático, onda grande, pero que progresivamente decrece. Y la onda mayor, más grande, las fasciculaciones y las fibrilaciones. ¿Ok? Listo. Muy bien. Electromiografía normal, la contracción voluntaria mínima, con una contracción voluntaria mínima muy débil se aumentará la frecuencia de la descarga de la unidad motora y se puede estudiar el potencial de acción de unidad motora. Los parámetros que deben ser considerados en este potencial son la duración, la amplitud, ya lo hablábamos, y el número de fase, la forma de la onda, ¿sí? Ya lo hablábamos en una diapositiva anterior. Ok, muchas gracias. Listo. Nos falta el caso clínico. Yo creo que podemos hacerlo, si me lo permiten, les pregunto. ¿Están con fuerza, conscientes todavía para poder hacer? Hola, ¿están despiertos? Ya, lo hacemos. Ya, lo hacemos. 5 minutitos para estirar los piecitos. ¿Ya? Mientras yo pongo la otra presentación, por favor.